Feliz Saturnalia. Esta antigua festividad romana honra a Saturno, el dios de la siembra, y celebra la promesa de una cosecha de primavera. Originalmente de un solo día, a lo largo de los siglos las festividades crecieron hasta durar una semana entera, comenzando el 17 de diciembre y coincidiendo con el solsticio de invierno. En Roma, la festividad se inició con una ceremonia religiosa en el templo de Saturno, seguida de un banquete público gratuito abierto a todos. Las empresas y los tribunales de justicia estaban cerrados para que todos pudieran participar. Durante la Saturnalia, una época de jolgorio jovial, muchas normas sociales se relajaron e invirtieron. Los juegos de azar, normalmente prohibidos, estaban permitidos en público. Según algunos relatos, se suponía que solo se debía apostar por nueces, no por dinero, para recrear la edad de oro de Saturno. Los huesos de nudillos se usaban para juegos de azar. Se podían tirar como dados. Como su nombre lo indica, originalmente se hacían con los huesos de las patas de una cabra u oveja, de fácil acceso y baratos. Más tarde se fabricaron con todo tipo de materiales como madera, piedra y terracota, pero también con medios más sofisticados como vidrio translúcido, bronce, oro, marfil y gemas preciosas. En un relato antiguo, el dios Saturno aparecía describiendo el festival. En todas partes se aplaude, se canta y se juega. Y todo el mundo, esclavo y hombre libre, es considerado tan bueno como su vecino. Durante la semana festiva, una época de inversión de roles, las personas esclavizadas podían asistir a banquetes y se celebraban con regalos y vino. También se anularon los estrictos códigos de vestimenta romanos. En lugar de la toga formal y difícil de manejar, los romanos de todos los rangos se ponían una síntesis. Un vestido de cena cómodo y colorido que normalmente se reservaba para cenas privadas. Y todo el mundo llevaba el gorro de liberto, un sombrero cónico de fieltro que se otorgaba a los esclavos liberados, para celebrar la libertad y el espíritu libre de la festividad. En otra tradición al revés, las familias nombraban a un rey falso o señor del desgobierno, para que reinara sobre todos y diera órdenes tontas como decirle a alguien que gritara insultos vergonzosos, bailara desnudo o persiguiera a otros por la casa. Junto con la bebida, los banquetes y los juegos de azar, el intercambio de regalos era una tradición popular de Saturnalia. El poeta romano Marcial describió: en esta época del año, cuando los ciudadanos y senadores muestran sus ropas de fiesta, e incluso el emperador lleva un gorro de liberto, acepta el regalo que has recibido, ya sea de un pobre o de un rico, que cada uno le dé a su invitado un regalo apropiado. Marcial escribió epigramas, poemas satíricos cortos, para los muchos regalos posibles de Saturnalia: cerdos cebados, incienso, tórtolas, copas de vidrio, huesos de nudillos de marfil, lámparas y estatuillas de arcilla, por nombrar algunos. Los anillos de oro también están incluidos en la lista de regalos de Marcial. En la antigua Roma, estos anillos tenían un significado especial. Durante la República Romana, solo los senadores, magistrados y caballeros tenían derecho a usar anillos de oro. Todos los demás solo podían usar hierro. En la época del Imperio Romano temprano, las costumbres cambiaron y los miembros de las clases más altas podían dar un anillo de oro a un ciudadano nacido libre, incluso a un liberto, elevándolo de rango a caballero. Durante la Saturnalia, un anillo de oro sería un regalo adecuado. Las velas de cera y las lámparas de aceite también eran regalos populares de Saturnalia. Durante los días oscuros alrededor del solsticio, las velas eran recordatorios del regreso del sol después del invierno. En los hogares romanos, las velas de cera se colocaban como ofrendas en los altares domésticos a Saturno, especialmente durante los últimos días del festival. Esto también era práctico, se necesitaban muchas lámparas para iluminar las celebraciones nocturnas. Esta lámpara de terracota tiene boquillas separadas para 6 mechas, lo que le permite arder con la fuerza de 6 pequeñas lámparas. El mango en forma de media luna probablemente se refiere a la luna, la diosa de la luna, y el semicírculo de llamas ardientes podría representar al sol mismo.
El dios Sol. Las fiestas de copas eran una parte importante de Saturnalia. Un momento para beber las bebidas más deliciosas, en palabras del antiguo satírico Luciano. En el mundo antiguo, el vino casi siempre se mezclaba con agua, y a veces con miel o especias, en un cuenco grande y luego se servía en tazas individuales. En el espíritu igualitario de la festividad, todos, ricos y pobres, podían participar. Incluso Catón el Viejo, famoso por su frugalidad, asignó vino extra a sus peones, unas 20 pintas por persona, durante el festival. Además del vino que fluía, los festines festivos a menudo incluían carne de cerdo, ya que los cerdos cebados eran un regalo popular de Saturnalia. Así como verduras de invierno, frutas secas y dátiles, y pasteles dulces. La Saturnalia se celebraba hasta bien entrada la antigüedad tardía. Con el surgimiento del cristianismo, la festividad pagana se eliminó de los calendarios oficiales, pero continuó como una fiesta secular popular. Muchas de las tradiciones de Saturnalia, que celebran la esperanza de la cosecha y un futuro brillante durante el oscuro invierno, se incorporaron a las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. Y así hemos llegado al final de este vídeo. Cuéntanos qué opinas sobre este tema, déjanos tus opiniones en los comentarios y sugerencias para futuros temas que te gustaría ver en el canal. Nos vemos en el próximo vídeo.